Arañazos. Un podcast de la editorial La Uña Rota. Hola Regina Fils. Hola Paco Becerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer, encantado de conocerte. Igualmente. Sí, bueno, es la primera vez que nos vemos. Sí, así es. Nunca nos hemos visto físicamente. Y bueno, de momento lo que tenemos en común es la editorial, ¿no? Que las dos publicamos en la misma casa. Ahí es, las dos estamos en La Uña Rota y es lo que nos une por ahora. Descubriremos qué más hay. Sí, no sé si tenemos más cosas en común. Vamos a ver. Tal vez Celeste, decías que tú conocías Celeste. Sí, Celeste, que es se puede decir que es la coautora de la publicación que tienes en La Uña Rota. La conocí, no la conozco mucho, la conozco de un par de veces. Bueno, no, he ido a verla al teatro en la Abadía. Me la encontré una vez en un museo, ¿vale? Porque esa era amiga de Roberta Marrero. Uh-huh. Y luego quedé una vez con ella en un hotel donde yo estaba y quedé con ella para conocernos y nos fuimos ahí a una azotea, a un rooftop de estos que le llaman ahora, Bueno. a tomar algo y ahí conversamos y la verdad que nos llevamos bien. Pero no, yo creo que nos habremos visto 3 veces en la vida. Okay. Me cae muy bien Celeste. Luego hemos hablado así por Instagram y una chica estupenda. La verdad que estoy muy tranquilo con ella cuando estoy, muy maja, me cae muy bien. Perfecto, entonces, porque también ahí hay otra unión. Aunque Sí. es verdad que últimamente yo con ella no tengo tanta relación, simplemente la vida, no es nada más. Muy bien. Viajes y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Y también porque yo opté por desaparecer un poco del lugar más público. Porque eres un poco de desaparecer. Realmente, sí, me gusta que sea la obra lo que está presente y no tanto yo como persona física. Porque esto es un poco una excepción que hayas aparecido aquí públicamente. Últimamente es una excepción, pero también es verdad que estoy en un momento de tránsito que tiene a ver con la publicación del próximo libro de La Uña Rota, que es el poemario Heridas que va a presentar. Y creo que con ese motivo quiero generar una pieza nueva, porque también han pasado unos años desde que no estoy presente en la vida pública y me apetece reflexionar sobre por qué desaparecer y también sobre cómo la vejez influye en lo travesti. ¿Qué pasa cuando te vas haciendo mayor desde la práctica travesti? Eso me interesa mucho. Bueno, de alguna manera vivir es desaparecer, ¿no? Bueno, morir es desaparecer, pero vivir el tránsito hacia, ¿no? Es el fin de la vida es la desaparición o la aceptación de la desaparición. Esa cosa que nos cuesta tanto, ¿no? Pensar que estamos aquí de paso y que somos finitos. Y bueno, yo en mi cosa artística también tengo una especie de desaparición en el sentido de que yo escribo y es mi obra también lo que se defiende. Soy dramaturgo, se hacen las obras por ahí en otros países y muchas veces ni siquiera voy yo. Unas veces porque no me invitan y otras veces porque no puedo. Y la obra se hace sin mí. No es necesario que yo esté allí para que mi obra se salga adelante. Hay otras disciplinas que es imposible si no está el artista, ¿no? Pero en mi caso también tiene que ver con un cierto tipo de desaparición. En ese sentido, quería felicitarte porque antes hablábamos que en septiembre del 26 se va a presentar tu Santa Teresa en París. Así que me parece, ahora que hablas de no estar presente y que las obras viajan, pues me parece interesante decirlo también aquí, ¿no? Sí, de hecho, creo que la última palabra con la que termina Muero porque no muero, la obra que he escrito sobre la resurrección de Santa Teresa de Jesús, es justo desaparecer. Uh-huh. Ella también tiene una frase que es: el que quiere conseguir todo debe renunciar a todo, que también es un cierto tipo de desaparición, ¿no? Quiero decir, desaparición de lo material o incluso de quién eres. Yo estoy en un proceso un poquito de desaparición en el sentido que estoy empezando a dejar de hacer muchas cosas que hacía. Entre ellas, escribir teatro. Bueno, es una buena decisión. Sí, no sé si es una elección, pero es algo que está empezando a ocurrir, quizá después de todo esto de la censura que sufrió mi obra. He tenido una especie de terremoto en mi vida que aquí me estoy intentando ajustar. El caso es que es la primera vez que no he vuelto a escribir en un periodo, por ejemplo, ya de 4 años, ¿no? Muy largo. Me pregunto si esto será una desaparición también como dramaturgo
o no, o es una reencarnación. También en cuanto a hábitos, me pregunto qué hay detrás de mí si yo dejo de hacer las cosas que hago a diario, ¿no? Quiero decir, si dejas de, pues no sé, si te drogas, si fumas y tal, si dejas de hacerlo, o si eres muy promiscuo en el sexo, si dejas de tener relaciones sexuales, si te echas mucho el tarot, pues si dejas de echarte el tarot, o si dejas de, no sé, de publicar en Instagram. Sí, Y entonces dices, bueno, si es que gran parte del día la hago haciendo estas 4 cosas, ¿no? O no, si no estoy teniendo relaciones sexuales, estoy fumando, o estoy escribiendo, o estoy poniendo algo en Instagram. Pero si quitas eso, ¿qué hay detrás de ti? ¿No? Quiero decir, ¿qué aparece? ¿O tú eres eso te da una identidad, de verdad? ¿O tú crees que te da una identidad? Hay mucha gente que le cuesta dejar de ciertos hábitos, o de salir, o de beber, o de estar en el mercado de la carne, porque cree que eso le da su identidad, ¿no? Quiero decir, ¿quién eres tú detrás de aquello que haces, ¿no? Yo creo que realmente es que en general nos construimos para cómo queremos que nos vean. Por eso concuerdo contigo y creo que es muy importante desaparecer para se encontrar, como dices que decía la propia Santa Teresa, ¿no? Yo creo que se ha perdido mucho por esta gran exposición en la que vivimos a todos los niveles. Se ha perdido mucho un contacto con el yo más profundo de cada uno, ¿no? Y yo creo que eso, el decidir no estar en ese grado de exposición, redes mediáticas o en la cotidianeidad de lo que me ha definido frente a mi grupo de amigos, frente a los demás, creo que es importante para poder saber qué hay detrás de mí, ¿no? Tú antes hablabas también de desaparecer y renunciar. Para mí sí que renunciar creo que es diferente a desaparecer. Por ejemplo, en este sentido, a veces yo me hago la pregunta de ¿a qué he renunciado para tener una vida travesti? Que siempre, la vida travesti siempre es una vida en paralelo. A mí no me gusta hablar de doble vida en esas cosas. Yo creo que todo el mundo tiene muchas vidas y son fruto de las realidades que habitas y de los espacios en los que estás. Pero sí es verdad que he tomado una decisión, en mi caso, de defensa de la práctica travesti a lo largo de los años, a lo largo desde muy joven. Ha marcado mi vida, aun que en un momento determinado esa práctica se canaliza hacia lo artístico. Pero ha implicado muchas renuncias a muchos niveles. Y en ese aspecto quería preguntarte, tú que has sufrido esa censura de la que hablas también, si tu práctica como dramaturgo, como escritor ahora, también ha implicado renuncias. Sí, pero bueno, también tiene que ver con la renuncia. Quiero decir, es la renuncia del dramaturgo, es una renuncia a no tener un trabajo estable, por ejemplo, no tener una nómina, incluso no estar dado de alta en la seguridad social, es decir, no cotizar, casi como desaparecer de la cosa tributaria. Porque además los autores estamos exentos de IVA, ¿no? Quiero decir, no tengo que hacer facturas para cobrar los derechos de autor porque estamos exentos de IVA. Haces tu declaración de la renta, por supuesto, pero no, o sea, pero hay una cosa, pero también esto y en la cuestión homosexual también, quiero decir, bueno, aunque te puedes casar, pero yo no he querido nunca tampoco casarme, ni tener hijos, ni tener un jefe, ¿no? Por eso, ¿no? Yo nunca he ido ni ir a ningún sitio físico a trabajar. Tampoco tengo una casa desde hace, podríamos decir que 10 años o más. Metí todo en un camión, lo llevé a casa de mis padres y dije, ¿se puede vivir sin casa? Y como empecé a viajar mucho por mi trabajo, agarré una maleta y desde hace 10 años o más que ando yendo de allá para acá con una maleta. No tengo casa, cuando vengo a Madrid me quedo en casa de amigos, de gente que conozco. A veces no hay nadie, me tengo que ir a un youth hostel de estos o a un albergue. Y si no, me voy a casa de mis padres, a Almería, y estoy con ellos ahí en el pueblo, cuando no tengo nada que hacer, cuando no tengo ni viaje ni casa en Madrid. Pero renuncié a tener una casa física. De hecho, ahora estoy intentando volver a tener una y no sé si puedo.
me da miedo meterme. Me acuerdo mucho de la frase aquella de la película de Martin H., de quien tiene una casa tiene una tumba. Se me quedó grabada a fuego, no sé cómo, y yo ya sé por qué, porque yo en el futuro no iba a tener una casa, o iba a elegir no tener casa. Esto es algo que le hablo a la gente, se pone nerviosísima porque dicen, yo no podría vivir sin tener una casa, y como, no sé, yo fíjate, ahora tengo problemas para volver a tener una casa, me da miedo meterme como entre cuatro paredes, casi como si fuese una muerte, fuese una... Yo veo las casas, digo, ¿qué hace toda la gente ahí metida? Te casas con alguien, tiene un hijo y te metes entre cuatro paredes, digo, normal que te mates vivo. Creo que hay una cosa que está mal, esa estructura de una casa, gentes metidas ahí entre cuatro tabiques, yo creo que eso propicia un poco la locura, la violencia y casi como cárceles, ¿no? Cubículos donde la gente tiene que estar obligada a relacionarse y a convivir. Es algo súper común, la gente lo ha aceptado como que naces y tienes que tener una casa, pero yo desde siempre he visto eso como que está mal o que está raro, que lo de las casas es una trampa. Yo creo que esa es una gran renuncia realmente. Tu decisión para mí es, creo que de una gran valentía y creo que también pone en entredicho muchas cosas de este sistema, ¿no? Es como que realmente estás lanzando una pregunta para mí muy importante que aparte indirectamente relacionas con el concepto de familia, ¿no? Yo creo que la familia es una gran invención del poder y del Estado. Posiblemente es lo que ha permitido llegar a esta sociedad de bienestar, entre comillas, ¿no? Mas es la forma de control más absoluta que tiene el poder, ¿no? Y por eso interesa, porque esa forma de control no solamente es social, sino que es económico, fundamentalmente, ¿no? Entonces, escapar a otras prácticas vinculadas a esa economía, como que creo que una de ellas es renunciar a la casa, ¿no? Sobre todo ahora que es un problema, ya no solo aquí en España, en Portugal, terrible también, y no lo era hasta hace unos años. Y sin embargo, ahora mismo, ciudades como Lisboa, Porto, es como totalmente imposible acceder a una vivienda. Creo que ahí estás poniendo sobre la mesa muchas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el poder principalmente para mí, con lo que significa la palabra Estado y cómo nos relacionamos. Yo creo que eso es fundamental también, ¿no? Desde dónde se construyen las relaciones. Creo que es un... Yo siempre he tenido miedo de perder mi libertad y sobre todo mi libertad artística. Y creo que la familia es una de las primeras cosas que te hacen perder tu libertad artística, tu decisión, quiero decir, ponerte en riesgo. Porque tú ya tienes una empresa, tienes una familia, hay gente que depende de ti. Tú ya no puedes protestar, reivindicar o decir lo que te parece o señalar al poder, porque luego vas a tu casa y te dice tu mujer, ¿pero qué has hecho? O sea, vale, has sido muy valiente, has sido coherente, has sido justo, pero te han despedido. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ya tu hijo no has pensado en tu hijo, no has pensado en mí? Entonces hay gente que si se calla y traga y se convierte en carbón para la máquina ¿no? del sistema, es porque no tiene la libertad suficiente, porque tiene una empresa, porque hay gente detrás que depende de ellos. Siempre he pensado, yo he cuidado mucho mi valor como artista. Y si lo tengo y yo puedo hablar lo que quiero hablar y decir lo que quiero decir, es porque soy libre, pero soy libre ¿por qué? Porque no tengo detrás una estructura, o sea, yo no tengo una cárcel que tengo que sostener. No tengo una casa, no tengo hijos, ¿no? Ni siquiera tengo un jefe al que obedecerle, porque si no, no me paga. Pero eso lo he elegido yo. Yo he tenido mucho cuidado de tener, porque para mí lo más importante es la libertad, es poder expresarme sin miedo a que caigan. Claro, otras... Pienso mucho, por ejemplo, en Madonna, ¿no? Cuando hizo Like a Prayer y Pepsi le retiró el dinero por hacer aquel vídeo, ¿no? Teniendo una relación con un santo en una iglesia y toda la cosa del Vaticano, que la quería excomulgar. Ella no dio ni un paso atrás, dijo adelante. O sea, me quedo sin gira, que Pepsi me retire toda la promoción, me da igual. Pero cuando hace lo mismo con American Life, que es cuando la guerra de Irak, y hace ese vídeo tan polémico donde aparece creo que Bush fumándose un puro con una granada y hay ese escándalo terrible, ella ya había tenido a su hija y ella dijo, he hecho un paso atrás, edito el vídeo y pongo unas banderitas detrás y lo quito porque tenía miedo, según dijo, por su hija en el colegio, estaba en América, la estaban llamando a ella ya mala americana. Es decir, ya Madonna dejó de ser Madonna, dejas de ser valiente y renuncias a tu valor como artista porque antepones la madre.
La madre es más importante. Pero claro, a mí no me interesa la madre, porque nosotros queremos al artista. Entonces yo pienso que un artista no tiene que tener hijos. Y que cuando los empiezas a tener, tengo otros compañeros dirigiendo teatros y haciendo cosas que en el momento en el que se han casado o han tenido hijos, han perdido. Porque ya no pueden decir lo que quieren. Porque tienen en casa una gente que le va a mirar cuando vuelvan y va a decir, ¿perdona? O sea, has dicho esto y has puesto en riesgo tu trabajo. Tienes ya gente que son tus jefes ya, ¿no? Y tú ya tienes una empresa y tienes una estructura. Pienso que los verdaderos artistas, los más grandes, son los que no han tenido hijos. Me parece fascinante realmente lo que dices. A mí me crea muchísima contradicción, porque la familia en muchos sentidos tiene un gran peso para mí y ha sido también un apoyo y un soporte. Pero es verdad que también he renunciado a muchísimas cosas por la familia, tanto padres como posterior, ¿no? Hay muchas cosas que son de una gran dificultad, ¿no? Porque hay algo establecido de lo que es correcto y de lo que no es correcto, ¿no? Y creo que también estamos entrando en esa dinámica cada vez más. En este sentido, simplemente por no irnos también de donde estamos, me sorprende mucho La Uña Rota, ¿no? Y Carlos como editor, cuando abordó, por ejemplo, poder publicar Regina y Celeste, una correspondencia, porque realmente creo que tú lo decías un día hablando para preparar este encuentro, que era una escritura muy bizarra, y es verdad que es una escritura que surge desde un pulso muy, muy concreto y desde un momento vital muy concreto, tanto para Celeste como para mí. Y Carlos dice, ok, adelante, no pone ninguna traba. Y ahora acontece lo mismo con el poemario mío que está preparando, que yo realmente, cuando él me decía si había algo nuevo, y es verdad que estaba trabajando en dos cosas en paralelo, y esa era la que estaba como terminada, y le digo, pero no tienes que te sentir obligado, yo entiendo que no quieras publicar esto, ¿no? Y él dijo, no, a mí me interesa, yo quiero publicar esto, ¿no? Y en ese sentido creo que hay muy pocas personas que realmente son capaces como de apoyar lo que hoy todavía está como en los márgenes, ¿no? Y es cada vez más difícil desde lugares institucionales, podríamos decir así, desde empresas. La Uña Rota final es una institución, es una empresa, apoyar lo residual, apoyar lo que está fuera de esa aceptación. Y estoy totalmente de acuerdo contigo con el gran peso que implica la familia detrás de ciertas decisiones de creación que se quieren tomar. Estoy totalmente, me has tocado porque es un tema muy fuerte para mí también. Bueno, aparece el miedo ahí, ¿no? Es porque aparece el miedo. Y el miedo es el motor más grande que hay para todo, pero sobre todo para lo malo. Cuando el perro tiene miedo, ataca, ¿no? Cuando el perro tiene miedo, muerde. Nosotros cuando mordemos es porque tenemos miedo. Nos defendemos. Y casi todo lo malo que ocurre en la vida es por el miedo. Es mi gran tarea, aprender a no tener miedo. Aprender a no tener miedo, ¿cómo? Leyendo, meditando, haciendo yoga, reflexionando, respirando, sintiendo el estómago. Cuando se te coge el nudo aquí en el estómago, que parece que te vas a caer por una montaña rusa, puedes vivir 5 segundos con eso, 10, media hora viendo una película de miedo, pero cuando empiezas a tener miedo en tu vida de verdad, durante semanas, meses, y ese punzón del estómago no se va, bueno, es cuando la gente se medica, porque es insoportable. ¿Has tenido ese miedo? Sí. Sí. Yo creo que he tenido muchos miedos, pero creo que son miedos que atañen a cosas que están fuera, ¿no? Y que son... Creo que nunca ha sido un miedo interno, paralizante, pero han sido miedos al sistema, yo creo, a las pautas que impone el sistema. Y que tal vez no he sido lo suficientemente valiente nunca para habitar solo el margen del sistema. Esto también es verdadero. No he tenido la osadía o la valentía
de como otras amigas que tengo, incluso Celeste, por ejemplo, ¿no? Que en un momento dado es tan valiente como para renunciar a todo y decidir un cambio absoluto. En mi caso no es posible. Hay como una serie de miedos, casi voy a decir una tontería, pero casi son miedos ancestrales que vienen conmigo, casi de fábrica diría, ¿no? Y me impiden una ruptura total con el sistema. Pienso muchas veces en eso. No he sido nunca lo suficientemente valiente, aunque hay mucha gente que me ve como muy valiente, muy poderosa, muy tal, para decir acabó y empezar totalmente desde un lugar diferente. Siempre he estado como entrando y saliendo. Siempre estoy yendo y viniendo. ¿Y hacia dónde no te atreves a ir? ¿Qué crees que es ese sitio donde se supone que deberías ir y que no te atreves a dar el paso? Si es que lo hubiese, porque lo mismo no lo hay. Tal vez no lo hay, es verdad. Tal vez ha sido como... También es verdad, creo que he como dejado que a medio camino yo he decidido cosas en la vida y otro lado ha sido la vida la que me ha llevado, ¿no? Y creo que soy como resultado de todo eso. Pero sí creo que tal vez en un momento más pasado hubo el miedo a no ser capaz de tomar una decisión brutal, es decir, esas personas que a veces sabes que mudan completamente su vida, dicen esto acabó y empiezan otra cosa diametralmente opuesta. En mi caso creo que hubo alternativas para hacerlo, principalmente desde esta práctica travesti, muy fuertes, muy poderosas. Y hubo un momento que fue, no también por qué daño hago a otros que están detrás, cómo encauzo eso pensando en el futuro. A veces creo que la cabeza es mi peor enemiga. Bueno, es que la cabeza es nuestro, sí, o sea, quiero decir, estamos en guerra absolutamente con nuestra mente. No somos lo que pensamos y nos creemos que somos lo que pensamos. La cabeza te juega unas malas pasadas. La cabeza no somos nosotros. Nosotros no somos la cabeza. Y el mayor problema que tenemos es que pensamos que somos lo que pensamos o lo que creemos. Y eso es mutable. Y eso es mentira. Y eso tiene que ver con la educación, con la cultura, con las creencias, con lo que te han metido. Quizá vivir es sacar de la cabeza todo, sacar de la mente todo, desaparecer, hacer desaparecer todo aquello que crees que eres por lo que te han enseñado y también la falta de coraje para ir en contra de lo que te han enseñado porque parece que casi que eso es tu familia, ¿no? Esa herencia. Y luego está lo que has dicho, que es lo más atávico, que también venimos con cosas de antes, de tu linaje, de tus bisabuelos, de gente a la que no conocías y que hay dolores que están ahí, que son genéticos y que no son nuestros. Y también hay que aprender a deshacerte de ellos, pero son más complicados, porque a veces te duele lo que no te ha ocurrido. Pero nosotros somos más de lo que hemos vivido. Y quizás tú vienes con una carga en cuanto al linaje que has sentido como un peso en tu vida. En cualquier caso, tu práctica travesti, claro, es siempre más violenta porque es fronteriza, ¿no? No estás en la masculinidad o en lo del hombre, ¿no? No das el paso a la cosa del gen, de transicionar a ser mujer y decides quedarte en la bisagra, en la frontera. Parece que es algo como que estuviese inacabado o que parece que no se ha atrevido a dar el paso, pero no tiene por qué. Quiero decir, es el mestizaje, es lo intermedio, es la no definición, es más rico, son las dos cosas. Puede parecer falta de coraje, como que parece que de forma natural tendrías que ser una mujer, pero yo no lo creo. No, en ese sentido, Yo creo en el travesti como algo mucho más grande, incluso más valiente, justo por eso, porque no dar un paso no es falta de coraje, es que también hay una valentía en quedarte en el tránsito. En ese sentido no está ubicado que el problema, porque he sido plenamente consciente siempre de eso y defiendo totalmente
el travesti. Creo que me interesa mucho por eso que dices tú, porque es un lugar de frontera siempre, como yo también, lingüísticamente, muchas cosas. Y me interesa mucho porque me permite explorar desde lugares muy diferentes, ¿no? Y es también como lo travesti despierta el deseo de muchos hombres, como hace muchos años hacía una pieza performática que era Alma Mater, y fue una pieza que dejé de hacer, pero una pieza que se hacía, era un vis-a-vis, solo con hombres, en festivales, y había siempre un encuentro. Creo que posiblemente el 99% de las personas que acudían a ese encuentro eran hombres normativos, heterosexuales, blancos también, porque siempre se hizo en Europa. Y sin embargo, era como el objeto de deseo, ¿no? Hay algo en otra travesti de exaltación de la feminidad que creo que al hombre heterosexual también le pone mucho. Hay algo ahí que es muy interesante también, ¿no? Y sobre todo es cuando tienes que deshacerte de la prótesis para continuar siendo travesti en la práctica, ¿no? Y es como un ejercicio muy difícil, muy interesante también. Y es como tiene algo de posesión al final, ¿no? Hay algo de posesión sobre lo físico. En ese sentido también me interesa mucho cómo es el viaje de lo travesti a través de la prótesis, ¿no? Por ejemplo, para mí, llegar a este lugar actual de la máscara fue a partir de una reflexión donde me di cuenta que el maquillaje en sí mismo era una máscara. Y la barba. Sí, claro, claro. El pelo. Claro, totalmente. Entonces, es como, me interesa mucho, ¿no? Y de repente, ¿qué sucede con las prótesis, en mi caso, que son todas exógenas, ¿no? Todas son intercambiables, todas se pueden retirar, todas pueden estar de una manera, de otra, ¿no? Y también cómo construyo eso, o cómo esa construcción se coloca en lo que hago, en lo que produzco, principalmente en las piezas más visuales y más plásticas, pero también en la escritura. Hay algo para mí que es desde donde escribo, ¿no? Y tengo la conciencia clara de que escribe siempre mi cuerpo travesti, ¿no? Escribo desde la experiencia, desde la vida travesti. Y eso para mí es fundamental, ha definido. Y en ese aspecto no tengo ese problema. Soy plenamente consciente de que este es el lugar que ocupo y es el lugar en el que me encuentro a gusto, en el que estoy cómoda y no he dado otro paso por miedo. Yo a veces hablaba con amigas trans y siempre a veces decía, me gustaría mucho hacer la transición si fuese reversible. Lo que no soy capaz es como de abordar un tránsito que no tengo vuelta atrás, ¿no? Eso es lo que también es un miedo, ¿no? También es una fuerte de medio. Pero también es porque creo que me prohíbe el experimentar desde el lugar en el que estoy, que siempre puedo experimentar. Pero además es que no tienes por qué hacerlo, no tenemos por qué hacerlo. Es que ha habido también una dictadura siempre en la trans que parecía que tenía que parecerse lo más posible a una mujer si quería ser aceptada. Pero yo creo que la mayoría de las trans muchas veces han transitado casi sin saberlo por una presión social también, porque todo es que También. entonces porque el tránsito no estaba bien visto. O eras un hombre o eras una mujer, pero quedarte en la mitad es como si fuese algo que ha habido como un coitus interruptus o como una avería, algo que no ha terminado de ser o como un engendro. Y yo creo que cada vez estamos aprendiendo más que no hay que llegar al otro lado, que uno se puede quedar en la mitad y que la mitad tiene mucha riqueza. Quiero decir, porque tienes un pie aquí y el otro allí y no tienes por qué llegar a convertirte en absolutamente lo otro. Sobre todo, cuidado que sea para que no te acepten los demás, ¿no? O sea, hazlo por ti. Pero ¿cuántas cosas hacemos por nosotros? ¿Tú crees que la mayoría de toda la gente que se casa lo hace por ellos? Eso no lo sé, habiendo tantos millones de personas en el mundo como hay, supongo que tendrías que haber modelos de vida diferentes. Sin embargo, todo el mundo tiene el mismo. Casarse con alguien para tener hijos y meterse en una casa
hipotecarte y pagar un coche, un seguro, y eso es la libertad, tener un coche, dicen. Tampoco he tenido un coche nunca, ni tengo carne. No he querido. Siempre todo aquello que parecía que hacía el común denominador de las personas, no sé por qué, pero siempre había algo en mí como que yo no... Fui a un colegio donde tenía que ponerme el uniforme y, bueno, no me lo ponía nunca, o si me lo tenía que poner, me lo cambiaba, me hacía un nudo. Intentaba diferenciarme, ¿no? Me parecía... Sí, bueno, es que me creía que era como, no sé, veía cientos de niños vestidos todos iguales, digo, ¿pero qué somos? ¿Militares? ¿Que somos curas? Porque la gente que se pone un uniforme, ¿no? Me recuerda siempre como una alineación, ¿no? Y yo siempre he querido diferenciarme por miedo a morir, ¿no? A desaparecer. Y fíjate, y ahora pues, bueno, todo tiene que ver con eso. A veces queremos sacar la cabeza, ¿no? Diferenciarnos del resto, y cuando llega una exposición tan grande, lo que uno quiere es desaparecer, ¿no? Como el que se ha convertido en súper famoso de repente, y de repente dice el éxito es una ruina, ¿no? La fama es el horror, ¿no? Lo que me gustaría ser una persona anónima, desaparecer. Y bueno, es interesante ese conflicto, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Queremos diferenciarnos de los demás, ser únicos? ¿O todo lo contrario? O desaparecer y no ser vistos. Como todo en la vida, pues es un dilema, ¿no? Pero para que exista una cosa tiene que existir su contraria, porque si no, no existiría una, ¿no? No existe el día sin la noche, el bien sin el mal, ni el cielo sin el infierno, ni la vida sin la muerte. Pues esto igual, no existe la desaparición si no está la superexposición. Y ahora que estás más en ese lugar de desaparición, ¿te resulta más fácil abordar la escrita o igual o no? ¿La escritura? Sí. Bueno, yo estoy bastante solo siempre. Yo estoy bastante y bien solo. No suelo estar con mucha gente. Y lo de la escritura me venía muy bien. Porque, por ejemplo, yo siempre quise ser actor. Cuando vine a Madrid hice una formación como actor de 3 años en el laboratorio de teatro William Layton, una escuela privada que había. Yo hice los 3 años, pero yo me di cuenta que yo no era actor, o había algo en la exposición, fíjate, porque claro, para trabajar como actor no puedes trabajar sin estar tú ahí. Y también alguien te tiene que elegir para su proyecto, dependes de la voluntad de otra persona. Sin embargo, siendo autor, yo no tenía que ir físicamente y luego tampoco me tenían que escoger. Yo puedo escribir en casa sin que nadie me diga escribe sobre esto o no, pero actuar, a no ser que pongas a alguien ahí enfrente que te mire o te pongas con una caja de cerveza encima de una caja de tomate en la calle, en la esquina del rastro, y te pongas a actuar para que la gente te vea cómo actúas. Tienes que estar en un proyecto, y acaso que tú no seas productor o director, que te metas tú en tu propio proyecto, necesitas que alguien te coja en su producción, en una película. Con lo cual la mayoría de los actores, ¿qué hacen? No actuar. O sea, se pasan más tiempo no actuando que actuando. Entonces, el resto pasan meses y meses que no actúas. Sin embargo, el escritor puede estar escribiendo en su casa todo el rato. Así que en ese sentido yo estoy mucho más tranquilo con mi disciplina de la escritura que con la de la interpretación, por ejemplo. Y también porque me ponía muy nervioso tener que ser yo físicamente el que tuviese que convencer O sea, me parece mucho más interesante que sea mi obra la que convenza a otros que yo venderme físicamente, ¿no? De alguna manera. Hay obras que se hacen, como te he dicho, que yo no las eligen, yo qué sé, yo he estrenado en China, en Shanghái, y yo no he hablado nunca con ninguno de los chinos que hicieron esa obra, ni la he visto, ni intenté convencer a nadie. A alguien le llegó la traducción, o lo leyó en castellano, y decidió traducirlo, me pidieron los derechos, lo firmé y fenomenal. Y yo trabajo así, pero yo ni he ido a China, ni he visto la obra, ni he hablado con nadie para que hagan esa obra en China. Entonces, pues es una forma como un poco más cómoda, ¿no? Que la del actor, que parece que siempre tiene, aparte tienes que ser estupendo, ¿no? Tienes que estar bien. Claro. Porque tú estás, pues yo estoy sumido en la mierda, pero yo te doy mi obra, y mi obra es estupenda, la escribí en un momento donde yo estaba bien, pero si tú eres actor y ahora estás fatal y tienes que ir a un casting, a una prueba, tienes que ir a rodar, y tú estás, entonces tienes, no, eres tú. Esa vulnerabilidad de lo físico a mí me perturbaba más, y no la tengo siendo escritor porque estoy mucho más desaparecido. Claro. Sí, es interesante eso, ¿no? También, cómo nos exponemos. Yo creo que en mi caso, también la parte performática se quedó un poco atrás por eso, por el hecho de tener que estar siempre
dando algo que a lo mejor no se correspondía con el momento en el que yo estaba, ¿no? Y eso es... y después también aquí, porque hay esa cuestión de cómo te ven los demás siempre, ¿no? Hay un juicio externo al estar en el margen que es siempre mucho más... A mí eso me ponía muy nervioso. Estar, ¿no? La mirada, pues quiero decir, sí, quiero decir, y lo de que te escojan, que no te escojan, estar sometido a un... Pero si es a mi obra, me da igual. Pero si soy yo, es a mí físicamente, me generaba mucho más problema. Fíjate, mucha más contradicción. Yo entiendo que te puedas leer mi obra y que no te guste. Ahora, no entiendo que me conozcas y que no te guste. De repente, o sea, resulta muy vanidoso. Pero sí que hay algo que a mí me perturbaba más, ¿no? Quiero decir, el rechazo. Quizá porque tengo un trauma al rechazo. Entonces, el rechazo a mi obra lo entiendo, no te gusta. Pero si me rechazas a mí, yo ahí sí que tenía un problema. Fíjate. Quizá pues... por esta lucha, ¿no? De necesitar ser querido, amado, de ser aceptado. Y que al final todo viene de ahí, ¿no? Todos hacemos todo lo que hacemos para que nos quieran. Pero cuando no estoy yo de por medio, si yo me puedo quitar físicamente, yo me quedo más tranquilo. Pues yo te he conocido hoy y te quiero, no te rechazo. Gracias. Y de hecho el tiempo se ha pasado maravillosamente volando y espero que haya otras oportunidades y otros momentos de encuentro. Ojalá nos encontremos. Ha sido un placer conocerte. Igualmente, ha sido mismo. Me encantará leer tu poemario, esa poesía travesti. Gracias. Gracias a ti. Arañazos, un podcast de La Uña Rota con la coordinación y producción de Marta García Miranda.